Buenos días, profesora. Mi nombre es Emily Rodas y el día de hoy voy a hablar sobre las corrientes antropológicas del difusionismo y del particularismo histórico. Empezando con el difusionismo, esta corriente antropológica surgió en Europa a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, como una respuesta a la concepción evolucionista, por lo que se caracterizó por negar sus principios fundamentales. La premisa general de esta corriente es que la diversidad cultural no se produce por invención independiente de cada cultura, como establecía el evolucionismo, sino por relaciones de préstamo entre distintos grupos humanos, lo cual explica que se encuentren semejanzas entre ellos. Los postulados teóricos básicos de la corriente antropológica difusionista son los siguientes: negación del etapismo y direccionalidad del cambio cultural, es decir, los difusionistas rechazan la noción de que el cambio sigue una dirección evidente y predecible a través de etapas específicas. En cambio, argumentan que el cambio puede ocurrir en cualquier dirección y no necesariamente conduce a una mayor complejidad. El segundo postulado habla sobre los contactos culturales como mecanismo principal del cambio. Es decir, las invenciones se originan en un grupo humano en un momento y lugar específico, y posteriormente se difunden a otros grupos, ya sea a través del comercio o de las migraciones. Esto significa que las culturas no necesariamente realizan invenciones independientes, sino esto se debe al contacto cultural. El tercero es acerca de la antigüedad y extensión geográfica. Este postulado dice que las innovaciones culturales más antiguas tienen mayor probabilidad de haberse difundido a través del tiempo y el espacio, y viceversa. Existen tres escuelas principales dentro de la corriente antropológica: la británica, la alemana y la norteamericana. La escuela británica, con sus máximos representantes William Rivers, Grafton Smith y William James Perry, establecía que la mayoría de los elementos civilizatorios habían sido inventados una sola vez en Egipto, y posteriormente se difundieron a las otras partes del mundo a través de oleadas sucesivas de migrantes y de comerciantes. La escuela alemana, con sus representantes Fritz Graebner y Wilhelm Schmidt, establecía que la cultura se expandía a través de unos núcleos en forma de complejos culturales y no como elementos aislados, a los que llamó círculos culturales o Kulturkreise. Estos círculos representan una combinación de características culturales que originalmente estaban juntas, pero se dispersaron por todo el mundo a medida que la población se movía. Smith estableció un esquema tentativo, el que podemos observar aquí, de los cuatro círculos culturales principales, y Grabner estableció criterios de forma y cantidad para establecer el grado de difusión y contacto. La escuela norteamericana desarrolló el concepto de áreas culturales para estudiar cómo los elementos culturales en regiones geográficas específicas y su distribución, por lo que se buscaba identificar centros donde los elementos culturales eran más prominentes, periferias donde eran menos influyentes y áreas intermedias donde estaba en la mitad de estos dos extremos. Método. El método utilizado por esta corriente antropológica fue el histórico-cultural, que se enfoca en reconstruir la trayectoria histórica geográfica de los rasgos y complejos culturales para identificar las zonas de expansión y rastrear las influencias que contribuyeron a la configuración de áreas culturales específicas. Y también se utilizó el método comparativo, que fue utilizado también por los evolucionistas para establecer criterios de forma y número de semejanzas para identificar el grado de difusión. Esta corriente también tuvo muchas críticas. La principal era que no podía explicar el origen de los rasgos a menos que se recurriera a una regresión infinita. La segunda es la subestimación de la complejidad de las sociedades humanas, ya que no todas las innovaciones se pueden explicar por el difusionismo, porque la cultura es mucho más compleja. Y también se lo criticó por su subestimación a la capacidad inventiva de los grupos culturales. Particularismo histórico. Esta corriente surgió en Estados Unidos en las primeras dos décadas del siglo XX. Sus principales intereses radican en la diversidad de trayectorias culturales y en las sociedades propias de cada sociedad, por lo que esta corriente sostiene que las culturas son diversas y únicas en su propia forma, por lo que se deben estudiar cada una en particular. El máximo representante de esta corriente es Franz Boas, y aunque nunca pudo sistematizar una teoría, estos postulados se encuentran entre sus trabajos e investigaciones. El primero, singularidad histórica de cada cultura.
es decir, cada cultura tiene su propia trayectoria y características únicas que deben ser comprendidas en sus propios términos. Segundo, cada cultura es una totalidad, es decir, no se deben estudiar los elementos aislados de las culturas, sino es necesario comprender cada cultura en particular teniendo presente que constituyen una totalidad. Tercero, no hay correspondencia entre raza, lenguaje y cultura. Cuarto, relativismo cultural. Este aspecto es muy importante ya que establece que no existen jerarquías de superioridad e inferioridad entre las distintas culturas y cada una de ellas son valorables en sus propios términos. Quinto, por encima de la preocupación de cómo las culturas han llegado a ser lo que son, también es importante estudiar su manifestación actual. Sexto, las condiciones geográficas y físicas no son determinantes de la cultura, sino que constituyen como condicionantes de la misma. Séptimo, las culturas se componen de elementos recogidos de otras culturas, como establecía el difusionismo, pero estas son adaptadas a su nuevo contexto. Y octavo, la cultura no surge para responder a las necesidades orgánicas del organismo. Método. Utiliza dos métodos. El inductivo, también conocido como historiográfico, se enfoca en una reconstrucción histórica detallada de una cultura o un conjunto de culturas en una ubicación geográfica específica, y el comparativo, que ya fue utilizado por los difusionistas y evolucionistas, pero agregado al trabajo de campo intensivo. Esta corriente también recibió algunas críticas. La primera es acerca de su excesivo énfasis en la dimensión subjetiva y su empirismo, que implica una renuncia en la producción de conceptualizaciones de carácter más general, y también lo que habíamos hablado anteriormente de la falta de sistematización teórica.